Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, estoy que no me lo creo literalmente. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a hacer que las redes sociales, y más específicamente, las redes de los fans de alguien muy especial, exploten. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no es solo un vídeo más sobre él. Hoy les traigo información fresca, calentita, que acaba de salir del horno, y que los va a dejar con la boca abierta. Preparen palomitas, un refresco, pónganse cómodos, porque les voy a revelar el último proyecto que tiene entre manos nuestro querido Can Yaman. Ya saben, el turco más famoso de todos, el que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, su carisma y, bueno, su belleza. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero darles una cálida bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por unirse a nuestra comunidad. Y a los que ya están suscritos, gracias por ser parte de esta familia. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, y de Can Yaman por supuesto. No se lo pueden perder. Bueno, vamos al grano. Como les decía, Can Yaman. Can Yaman. Siempre nos sorprende, ¿verdad? Después de arrasar con Viola come il mare en Italia, y de dejarnos con el corazón en un puño en el turco, aunque a algunos no les haya gustado el final, siempre estamos expectantes por saber cuál será su próximo proyecto. Y ahora tenemos la respuesta. Resulta que, y esto es un bombazo, Can Yaman está trabajando en otra serie. Y no cualquier serie, no. Estamos hablando de una producción que promete ser épica, llena de acción, drama, romance y todo eso que tanto nos gusta. Por lo que he podido investigar, y quiero recalcar que esto aún está en desarrollo, pero las fuentes son bastante fiables, la serie se llamará Atila. Sí, como lo escuchan. Atila, el rey de los hunos. Imagínense. Can Yaman interpretando a Atila. Ya me lo estoy imaginando. Ya me veo las redes sociales, las reacciones de los fans, será un auténtico terremoto. Ya sabemos que Can es un actor que se entrega al máximo a sus personajes, que se prepara a conciencia, que se mete en la piel del personaje de una manera que pocos actores logran. Y si a eso le sumamos la figura de Atila con su historia, su fuerza, su leyenda, tenemos una bomba. Atila, el azote de Dios, un personaje histórico lleno de misterio, de ambición, de poder. Un líder guerrero que aterrorizó a Europa en el siglo V, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia. ¿Se imaginan a Can Yaman encarnando esa fuerza, esa ferocidad, esa complejidad? Yo sí, y me muero de ganas. La verdad es que conociendo a Can, seguro que se ha preparado a fondo. Se habrá documentado, habrá estudiado la historia, habrá trabajado en su físico para poder dar vida a este personaje de la manera más fiel posible. Ya saben, Can es de esos que no se andan con chiquitas. Si se mete en un proyecto, lo da todo. Además, y esto es algo que me emociona muchísimo, al parecer, la serie se grabará en Hungría. En Hungría. Lo cual es genial por varias razones. Primero, porque nos permitirá ver paisajes impresionantes, escenarios naturales que seguramente complementarán la épica de la historia. Segundo, porque Hungría es un país con mucha historia, con una cultura fascinante que seguramente se verá reflejada en la serie. Y tercero, porque, bueno, Hungría es un país hermoso. Ya me veo haciendo las maletas para ir a ver el rodaje. JE. Por supuesto, todavía hay muchos detalles que no se conocen. No sabemos cuándo empezará el rodaje, ni quiénes serán los otros actores que le acompañarán en esta aventura. Tampoco sabemos qué canal o plataforma será la encargada de emitir la serie. Pero como les digo, la información que tengo es bastante sólida, y las expectativas son muy altas. Lo que sí sé, y esto es algo que me llena de alegría, es que Can Yaman está trabajando con un equipo de profesionales de primer nivel. Gente con experiencia, con talento, con ganas de hacer una serie que marque la diferencia. Se habla de directores de renombre, de guionistas brillantes, de un equipo técnico impecable. Todo parece indicar que la serie Atila será una producción de gran envergadura, con una calidad cinematográfica que nos dejará sin aliento. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esto es solo el principio.
Estoy segura de que a medida que avancemos en el tiempo, se irán revelando más detalles, más información, más imágenes y más expectativas. Tendremos trailers, entrevistas, fotos del rodaje, noticias, y no me lo quiero perder. Voy a estar atenta a todo lo que se publique en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los rincones del mundo. Y por supuesto, les mantendré informados a ustedes, mis queridos suscriptores. Pero, ¿qué más podemos esperar de esta serie? Además de la acción, el drama, el romance y la intriga que seguro estarán presentes, creo que Attila nos ofrecerá una mirada fascinante a una época oscura y convulsa de la historia. Una época de guerras, de conquistas, de cambios sociales y culturales. Una época en la que el poder y la ambición eran los motores que movían el mundo. La serie nos mostrará la figura de Attila, no solo como un guerrero despiadado, sino también como un líder, un estratega, un hombre con sus propias motivaciones, sus propios sueños, sus propias debilidades. Nos permitirá comprender mejor la complejidad de este personaje histórico, y cuestionarnos nuestros propios juicios sobre él. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la parte visual. Conociendo el gusto de Kanyaman por el detalle y la perfección, estoy segura de que la serie tendrá una estética impecable. El vestuario, la ambientación, la fotografía, todo estará cuidado al máximo. Estoy imaginando escenas épicas de batallas, de conquistas, de intrigas palaciegas, será un espectáculo. Además, y esto es algo que me hace mucha ilusión, creo que la serie Attila nos permitirá descubrir la cultura turca en toda su riqueza y esplendor. Como saben, Turquía es un país con una historia milenaria, con una cultura vibrante y diversa. Estoy segura de que la serie nos mostrará aspectos de la cultura turca que quizás no conocemos, que nos sorprenderán, que nos enamorarán. En resumen, amigos, Attila promete ser una serie épica, llena de acción, drama, romance, historia y por supuesto, de Kanyaman. Un proyecto ambicioso que nos dejará con la boca abierta, que nos hará vibrar de emoción, y que nos demostrará una vez más el talento y la versatilidad de este gran actor. No puedo esperar a verla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como han podido comprobar, la noticia es bomba y es que Kanyaman, una vez más, nos sorprende con un proyecto que promete. ¿Qué les ha parecido la noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Tienen ganas de ver a Kanyaman interpretando a Attila? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones, sus expectativas, sus teorías. Todo. No duden en dejar sus comentarios, en compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y en suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo en sus redes sociales para que más gente se entere de esta increíble noticia y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Hola de nuevo, amigos. Como les prometí, aquí estamos de vuelta para profundizar en esta noticia que nos tiene a todos en vilo. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle que he logrado recopilar sobre la serie Attila. Antes de continuar, quiero agradecerles una vez más por el increíble apoyo que le han dado al vídeo anterior. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Me llenan de energía. Y quiero reiterar la importancia de activar la campanita para no perderse ninguna novedad. En este canal, somos una comunidad, y juntos vamos a seguir la pista de Kanyaman en cada uno de sus proyectos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Attila. Asterisco asterisco profundizando en la leyenda de Attila y la visión de Kanyaman asterisco asterisco. La elección de Attila como personaje principal es, sin duda, audaz e intrigante. Attila, conocido como el azote de Dios, fue el líder de los hunos que aterrorizó a Europa en el siglo V. Su figura es legendaria, envuelta en misterio y en relatos de crueldad, pero también de astucia y liderazgo. La serie, según las fuentes que he consultado, buscará explorar la complejidad de este personaje. No se limitará a mostrarlo como un simple villano, sino que intentará profundizar en sus motivaciones, en su visión del mundo y en las circunstancias que lo llevaron a convertirse en una figura tan temida. ¿Cómo abordará Kanyaman este papel? Conociéndolo podemos esperar una interpretación intensa y meticulosa. Khan es un actor que se involucra completamente en sus personajes.
No solo se limita a memorizar guiones, sino que se sumerge en la historia, en la cultura, en la psicología del personaje. Imagino a Khan estudiando la historia de los hunos, investigando sobre sus costumbres, sus tácticas militares, su forma de vida. Seguro que se pondrá en manos de expertos para aprender a dominar las armas de la época, para desarrollar la fuerza física y la presencia imponente que caracterizaban a Atila. Y por supuesto, no podemos olvidar la transformación física. Ya hemos visto a Khan someterse a rigurosas rutinas de entrenamiento para otros papeles. Estoy segura de que para interpretar a Atila, trabajará arduamente para esculpir un físico que refleje la fuerza, la resistencia y la ferocidad del Rey Huno. *** La producción, Hungría y un equipo de élite ***. La elección de Hungría como locación es estratégica. Hungría, con su rica historia y su impresionante patrimonio arquitectónico, ofrecerá un telón de fondo perfecto para la serie. Los paisajes húngaros con sus vastas llanuras y sus imponentes castillos, transportarán a los espectadores a la época de Atila. Pero Hungría no es solo un escenario. También es un país con una cultura fascinante, con una herencia que se remonta a los hunos y a otros pueblos que habitaron la región. Estoy segura de que la serie aprovechará al máximo esta riqueza cultural para crear una ambientación auténtica y envolvente. En cuanto al equipo de producción, las expectativas son muy altas. Se rumorea que la serie contará con directores de renombre, con experiencia en producciones históricas y de gran presupuesto. Se habla de guionistas brillantes, capaces de crear una historia apasionante y llena de matices. Y por supuesto se espera un equipo técnico impecable con expertos en vestuario, maquillaje, efectos especiales y fotografía. La calidad visual será un factor clave. Estoy imaginando escenas de batallas épicas con miles de soldados, con efectos especiales impresionantes. Estoy visualizando la recreación de las costumbres y de la vida cotidiana de los hunos, con un vestuario y una ambientación que nos transporten en el tiempo. ¿Qué podemos esperar de la trama? Si bien la trama aún se mantiene en secreto, podemos especular sobre algunos aspectos. La serie sin duda explorará los principales acontecimientos de la vida de Atila, su ascenso al poder, sus campañas militares, sus enfrentamientos con el Imperio Romano, su muerte. Pero, más allá de los hechos históricos, la serie podría profundizar en las relaciones personales de Atila. ¿Cómo era su relación con sus guerreros, con su familia, con las mujeres de su vida? ¿Qué motivaciones lo impulsaban a conquistar, a expandir su imperio? También podemos esperar que la serie explore la complejidad de las relaciones entre los hunos y el Imperio Romano. ¿Cómo se desarrollaron los conflictos? ¿Qué estrategias utilizaban los romanos para defenderse de los hunos? ¿Hubo momentos de cooperación, de alianza? La serie sin duda nos mostrará la crudeza de la guerra, la violencia, la brutalidad. Pero también podría explorar temas como el liderazgo, la ambición, la lealtad, el honor, el amor y la pérdida. Rumores y especulaciones. ¿Quiénes acompañarán a Khan? Una de las grandes incógnitas es el elenco. ¿Quiénes serán los actores y actrices que compartirán pantalla con Can Yaman? Los rumores ya han comenzado a circular, pero por ahora no hay nada confirmado. Se habla de actrices de renombre tanto turcas como internacionales, que podrían interpretar a personajes importantes en la vida de Atila. Se especula sobre posibles actores que podrían dar vida a los principales rivales de Atila, a los líderes romanos que se enfrentaron a él. En este momento lo único que podemos hacer es esperar y seguir de cerca las noticias. Estoy segura de que en los próximos meses se irán revelando más nombres, más detalles sobre el elenco y los personajes. El impacto en la carrera de Can Yaman y en la industria turca La serie Atila podría marcar un antes y un después en la carrera de Can Yaman. Este papel representa un desafío importante para el actor. Interpretar a un personaje histórico tan complejo y emblemático le permitirá demostrar su versatilidad y su talento. Si la serie tiene éxito, Atila podría catapultar a Can Yaman a la fama internacional. Ya sabemos que Khan tiene una gran base de fans en todo el mundo. Si la serie es distribuida a nivel global, la popularidad de Can Yaman se disparará y abrirá nuevas puertas en su carrera. Además, la serie Atila podría tener un impacto significativo en la industria turca de las series. Si la producción es de alta calidad, si la historia es cautivadora, si la serie tiene éxito a nivel internacional,
podría atraer más inversión extranjera y abrir nuevas oportunidades para los actores, los directores y los guionistas turcos. Asterisco asterisco, cómo mantenerse informados y participar en la conversación, asterisco asterisco. Como les dije al principio, en este canal somos una comunidad. Y juntos vamos a seguir de cerca cada paso de la producción de Atila. Les recomiendo que se mantengan atentos a las redes sociales, tanto a las mías como a las de Can Yaman y a las de las productoras involucradas en el proyecto. No se pierdan las noticias, los comunicados, las fotos y los vídeos que se publiquen. También pueden buscar información en los medios de comunicación especializados en series turcas. Hay muchos sitios web, blogs y canales de YouTube que se dedican a cubrir este tipo de noticias. Y por supuesto, no duden en participar en la conversación. Compartan sus opiniones, sus expectativas, sus teorías en los comentarios de este vídeo y en mis redes sociales. Quiero saber qué esperan de la serie Atila. ¿Qué es lo que más les emociona? ¿Qué personajes les gustaría ver en la serie? ¿Qué creen que será lo más impactante? No se queden callados. Participen. Comenten. Compartan. Juntos vamos a seguir la pista de Can Yaman en esta nueva aventura. Asterisco asterisco, conclusiones y expectativas finales asterisco asterisco. En resumen, Atila promete ser una serie épica, llena de acción, drama, romance e historia. Can Yaman interpretando al azote de Dios es una combinación explosiva que nos dejará sin aliento. La ambientación en Hungría, el equipo de producción de élite y la promesa de una calidad visual impecable nos aseguran una experiencia inolvidable. Estoy convencida de que esta serie será un éxito. Será un hito en la carrera de Can Yaman y un orgullo para la industria turca. Y sobre todo, estoy emocionada de compartir esta aventura con ustedes, mis queridos suscriptores. Juntos vamos a celebrar cada noticia, cada imagen, cada avance. Juntos vamos a disfrutar de este emocionante viaje. Así que preparémonos. Atila está por llegar. Y nosotros, como siempre, estaremos listos para recibirla con los brazos abiertos. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y que empiece la cuenta regresiva para Atila. Estoy ansiosa por descubrir lo que nos depara esta nueva aventura. Hasta pronto.